Son las 15:41 Ojalá nos horas. reemplacen. Mira, yo estoy. Bueno, en este día han pasado varias cosas. Vamos a hablar un poquito de efemérides y vamos a ¿Vivos? centrarnos en una. Vivos y muertos. ¡Susana! Porque el día 2 de julio ha nacido gente como Alex Morgan, futbolista estadounidense, Margot Robbie, actriz Ah, también ella, internacional. reina Qué divina. mujer. Ha Ella es habido, Barbie. ha habido Barbie. famosas defunciones como Nostradamus, que estuvimos hablando antes. No el lo astrólogo chequeamos, francés, fue pura casualidad. Y un viejo conocido de la carrera de comunicación que es Rousseau, también. Oh. El creador del contrato social en este caso, y también acontecimientos como Buenísimo el contrato social. la anteúltima Libertadores de Boca, el año 2003, No es que me importa eso. y, Como que le está la, haciendo tipo... y la creación, ahí va, y el designamiento, si está bien dicha la palabra, de el Día Mundial del Periodista Deportivo. Epa. ¿Por qué un día 2 de julio y no otro día en el momento? Bueno, con el motivo de la creación de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, en francés, Asociación Internacional de la Presse Sportive. Bueno. Él solo quería demostrar que Solo puede quería hablar decir, algo. estuve trabajando toda la tarde para Très pronunciarlo. Très bien. Y no- Oui, oui, monsieur. Merci, merci. Bueno, Goku. esta asociación, la AIPS, a partir de ahora, fue fundada el día 1 de julio de 1924 en París, antes de lo que fue la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, claro. la 8ª edición de los Juegos Olímpicos Ajá. en este caso. Se trata de el principal organismo que representa a todos los medios deportivos del mundo. Como fecha, celebró en 2024 los 100 años de esta asociación, y en su primer congreso, para rememorar por qué sale este día, en su primer congreso se eligió el primer comité ejecutivo. Por eso ya hubo Por ese eso el congreso 2. anteriormente, pero por eso ese día se conmemora el día el Día Mundial del Periodista Deportivo. En su primer congreso se eligió el primer comité ejecutivo con un presidente francés, que fue Franz Reichel, que era jefe de prensa de estos Juegos Olímpicos. O sea, eran todos periodistas. Sí. Partamos de la base. Eran todos periodistas. Volvamos a las... Back to basics. Jefe de prensa de los Juegos Olímpicos y como vicepresidente Victor Boyn, belga, también periodista deportivo en este caso. Esta asociación viene celebrando estos congresos desde el año 1924, el año de su creación, y se celebraron hasta la fecha 88 congresos, más o menos siempre relativo a los Juegos Olímpicos, pero con el tiempo obviamente ha ido más allá. No hay 88 ediciones de Juegos Olímpicos desde ese momento, No. hay menos obviamente. La última tuvo lugar ahora en abril de este año, en Lausana, Suiza, y se espera que el año que viene haya congreso de vuelta en Addis Abeba, Etiopía. ¿Hubo alguno en Argentina? No ¿Será? hubo en Argentina. Mira. Y de hecho Argentina no forma parte No. de los países fundadores en este caso. ok. Dije, bueno, Claro, ya estamos fuera de todo. Estamos fuera de esto. Bueno, el objetivo un poco de esta asociación, además de agrupar a todos los periodistas, era mejorar la cooperación entre los organizadores de la prensa deportiva, ayudando también a promover el deporte como forma de vida y defender el interés, obviamente, de los periodistas deportivos, que en su momento se juntaron con esa loca idea, ¿no? Sin embargo, este día, la creación de esta efeméride de este día viene del año 1995. O sea, la fundación de esta asociación promovió esta unión entre los periodistas deportivos, y fue en 1995, durante esta asociación en el Congreso de Quebec, en Canadá, decidió elegirse el 2 de julio para conmemorar la fecha, la creación de esta asociación, que tenía como representantes a países como Francia, Bélgica, Checoslovaquia, a los que luego se unieron Reino Unido, Austria, Polonia, Alemania y Estados Unidos, entre otros. Sin embargo, volviendo un poco acá a la Argentina, la actividad deportiva, la actividad de periodista deportivo ya tenía obviamente sustento en su momento. El primer partido de fútbol que tuvo fecha el 20 de junio de 1867 Ahí va. tuvo la presencia en este país del diario The Standard, que hizo 2 crónicas, el 23 y el 26 de junio de dicho año. Mira. Posiblemente se trata esta doble cobertura de la primer cobertura deportiva de lo que sucedió en el país. Luego, en el 1886, comenzó a circular la primera revista deportiva, que era La Fuerza, que se publicaba por socios de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, Mira. donde incluían entre otras cosas, el deporte de tiro, natación y esgrima.
Todavía no se hablaba de fútbol, Ajá. todavía no se tenía muy en cuenta como en el producto de la revista en este caso. Y en 1919, la editorial Atlántida, en este caso, publica la revista que años después se convertiría como la Biblia un poco del deporte, que es el gráfico. El gráfico. Qué bueno. El gráfico. La Biblia del deporte. Exactamente. Luego, con los... No, iba a decir que qué interesante el dato que hasta ese momento el fútbol no era como lo culturalmente asociado que tenemos ahora, como Al es deporte. el deporte, Claro. digamos, por excelencia, y si no hablas de fútbol como que no sos nadie, digamos. Había Antes estaba el habido- esgrima, la natación. Claro, había coberturas de fútbol en ese momento, pero no eran como era la más- producto, claro, no era el producto sí, de... no era tan para rentable. Traerlo a la revista, exactamente. Luego, con el tiempo, obviamente, llegó la radio y fue el 14 de septiembre de 1923 cuando Radio Cultura, por primera vez, hacía la cobertura de la pelea entre Dempsey y Firpo. Y un año después, la radio LOR, Radio Argentina, desde la cancha de Sportivo Barracas, tuvo a Horacio Martínez Sever y Atilio Casime, informaron sobre las alternativas de lo que iba a ser el partido entre Argentina y Uruguay de ese año. Mira. Upa. Ahí está nuestra hermana uruguaya, Nua, que está acá. Le mandamos un Para- beso a para Nua, vos que este está- dato. Está Ajá. hablando mucho. Luego, años después, con la llegada de la televisión también, todavía en blanco y negro, la primera retransmisión fue un partido entre San Lorenzo y River Plate Vea. el 18 de noviembre de 1951 con relatos de Ernesto Beltri y comentarios de Félix Frascara. Toma para vos, No sé, Boquense. por eso hablo un poco de lo que hablamos con Susi antes, de que el fútbol era no era el deporte que es ahora. claro. No era un deporte como para generar un producto en revista o para generar un producto en radio y demás. Con el tiempo se Televisivo, fue... digamos, Claro, canales enteros. exactamente. Canales que a día de hoy te enteros. pasan 24/7 fútbol. Sí. Bueno, en su momento las revistas, por ejemplo, como no requerían esto. Entonces, de alguna forma, a mí me hace pensar esto, que no era solo narrar, no era solo relatar un deporte, sino era el hecho de inculcar también. Esa gente que en el 1860, como les decía, vino a cubrir un deporte que por ahí no era tan mainstream en ese momento, hacía un bien también a la sociedad de decir, esto está pasando. Existe. Y lo contamos. Qué loco. Y loco contarlo desde fuera, ¿no? Porque Y qué loco eran que- era gente que venía de los Estados Unidos, como les dije. Y es loco pensando el rol que hoy tiene el fútbol en el mundo, bueno, no sé si en el mundo, pero en países acá culturalmente Sí, decilo, como Argentina, decilo en el mundo. re fiebre con Decilo, el fútbol. decilo. Vos decís, hubo una época en la que el fútbol necesitó Los pequeños ser campeones. posicionado, entre comillas, como algo mainstream. Como decís, el fútbol alguna vez no fue mainstream, a eso me En refiero. algún momento En de la algún historia de la momento no Argentina, lo fue. el fútbol no era mainstream exactamente. Pero bueno, lo que no surgió en esta mesa, y me sorprende, es ¿por qué se celebra hoy si hay un día del periodista deportivo en el país? ¿Por qué, Beto? Decinos. ¿Qué? ¿Por qué? En, ¿Por qué? en el año, los argentinos nos podemos dar el lujo de celebrar 2 días, el Día del Periodista Deportivo. Podrían ser 3. Podrían ser 3, porque además celebramos el Día además celebramos el Día del Periodista, obviamente. Bueno, vamos un Todo poco porque Argentina es el todos mejor los país días. del mundo. Porque hay acá 2 celebramos, siempre hay motivo de celebración. El periodista deportivo celebra, ¿cuántos días? ¿3? El del ¿Qué? día 3 días. Yo periodista, en el año celebro 3 días. Es un pelotazo Mi en la trabajo cara. yo lo celebro 3 días al año, ¿no? Ahí va. Bueno, partiendo de la base de lo que todos conocemos, en el primer Congreso Nacional de Periodistas en el año 1938 se declaró el 7 de junio como Día del Periodista. Del periodista. Recordando la fundación de lo que fue el primer periódico, que fue La Gaceta de Buenos Aires. Ajá. Ese mismo año, en 1938, en Buenos Aires, un grupo de periodistas decidió establecer una fecha diferente a la que se celebraba el Día del Periodista y a la que se celebraba el Día del Ahí van Periodista los Internacional. distintos. Qué rebeldas. Había que salir por algún lado. Y durante una reunión que se celebró el día 7 de noviembre, el Día del Canillita, también, los allí convocados decidieron establecer esta fecha como Día Nacional del Periodista Deportivo. Del periodista deportivo. En el año 1941, años después, 24 de mayo, nace lo que a día de hoy conocemos como el Círculo de Periodistas Deportivos, Sí. con sede en Buenos Aires. Más adelante, y esto sigue siendo anual de la celebración, en 1954 este Círculo de Periodistas comenzó a otorgar los premios Olimpia, que se celebran todos los años a los mejores deportistas del país, y además, años después, en 1960, se creó la primera Escuela Superior de Periodismo Deportivo. Un poquito de historia de por qué celebramos
tantos días en el año para que se vea la diferenciación también de por qué el argentino necesitaba celebrar un día de periodista deportivo nacional, también celebrar un poco en este caso cómo surgió mi interés por el periodismo también, centrarme en el periodismo deportivo. Y así para cerrar un poquito más extendido, yo traje 3 ejemplos, que ya les pasé a Pito y cuando me dé el ok vamos a verlo, de periodistas y periodistas, hombres y mujeres, que celebro y que de alguna forma también inspiran un poco la actividad que Ay, me gusta. ¿Estamos, Pito? Me gusta. Vamos, la Red primera Bull de ellas. tiene el mejor escuchamos motor y de la después Fórmula 1, sí. Así como escuchaste. Y esto cambia absolutamente el panorama que teníamos pensado, porque según el ADUO, que es este sistema de actualizaciones, mejor dicho, una ayuda para aquellos equipos que pierdan en su performance un 2% o más con respecto a su mejor motor, va a ir también para Mercedes, que de hecho pierde por lo menos un 2% con el mejor motor a combustión, que es el del equipo Red Bull. Acá la estamos Miren este escuchando cuadrito porque me parece que está a buenísimo. Flor Andersen, ella es periodista especializada en Fórmula 1 en este Lo caso. notamos. Actualmente ella es comentarista de la cadena Fox Sport, de la mirá. retransmisión de la Fórmula 1. He de decir que a pesar de que ella posiblemente no se acuerde, coincidimos, fuimos redactores ambos de un portal web en su momento, que ya no existe el portal, pero se llamaba Motorlat. Ambos salimos un poco de ahí, de ese lugar. Y a día de hoy lleva, creo que este es su 4º año siendo parte del equipo de retransmisión de Fox Sport, en este caso. Qué espectáculo esa chica, me gusta cómo lo contaba aparte. Ella, Y o sea, aparte es relatora. El laburo de ella es muy bueno. Además, ella también hace la labor de traductora en su momento. Vieron que hablamos alguna vez de radios en la Fórmula 1 y demás. Ella se encarga de ser la traductora, ¿no? de esto. Traductora. Vamos con el segundo ejemplo. ¿Está Pitu? El lado de la llave más fácil, pero no es su culpa. Simplemente esta selección terminó de hacer su trabajo ganando, específicamente su grupo, y clasificando como primero. Algo que no pudo lograr la selección de Uruguay, por lo menos en un segundo puesto, quedaron eliminados. Y en el caso de Portugal tampoco se quedaron con la primera posición del grupo K. Es por esto que Argentina se va a estar enfrentando en 16avos de final ante Cabo Verde. Posiblemente en octavos. Acá la vemos a Isbelia Fernández, ella es venezolana, también en este caso representa al medio Hispanics Sport Media. Actualmente está cubriendo el Mundial. Sí. El Mundial de fútbol. Y la traje a colación primero porque pasó lo mismo que con Flor, colaboramos en el mismo sitio web. Y segundo porque se ha puesto la bandera de Argentina muchas veces. ¿En serio? Ha tenido que lidiar con muchos haters de por qué, o sea, lo que vemos día a día, ¿no? De por qué Argentina tiene los rivales tan fáciles, ¿no? Por qué la mano de Infantino al lado, ¿no? Sí. Y bueno, y ella en más de una ocasión ha hecho este laburo de traer los datos y decir, pasó Mira, esto, papito, ¿entendés? acá. Mira lo que pasó. ¿Por qué Argentina está teniendo este bracket? Y bueno, tenían que hacerlo mejor el resto, Y ¿entendés? sí, Hubiesen pensado mejor de perder. Exacto. hubieran ganado. Y hubieran ganado. Y bueno, vamos con el último para cerrar. En este caso es Víctor Abad. Lo podemos ver. A verlo a Víctor Abad. Banderas amarillas. Por tanto, basta ya con toda esta milonga de que conoce el reglamento muy bien George Russell. La narrativa ya ha calado. Al igual que cala lo de no, es que he perdido 10ª porque lo dijo George Russell. No es verdad. Vamos aquí a buscar la línea del acelerador y la línea del freno. ¿Y qué encontramos aquí? Pues que Russell levantó aproximadamente unos 90-100 metros antes de la curva. ¿Qué diferencial de velocidad hay en esta curva? Pues como podéis observar, aquí va a tope, aquí... Bueno, como les decía, este es Víctor Abad. Actualmente tiene su proyecto de revista deportiva de Fórmula 1, revista FIUM, Bien, un poco re específico. trayendo un poco la historia de lo que fue la Fórmula 1, hablando con los personajes de su momento, de los años 70, 80, los que quedan vivos, obviamente, y trayendo el laburo que es formar un equipo de Fórmula 1. En este caso vemos que tiene muchos datos y demás, o sea, a diferencia de Flor, que es la que traje en primer lugar, él va mucho más puntilloso a los detalles, Es más técnico, más datos fríos en su momento y contrastar un poco lo que sucede en el fin de semana de carreras. Che, me encantaron Eso tus ejemplos porque veo ahí se mantiene un perfil como de periodista joven, Sí. Que trabaja mucho con las redes Sí. sociales, que también hoy Que en día tienen, sí, aparece como vínculo. otro vehículo, si se quiere, para hacer el periodismo
deportivo tradicional, Clásico. que antes, que era, como vos bien mencionabas hoy, toda esa cronología de cómo empezó ese periodismo deportivo, si se quiere, a profesionalizarse un poco también, poco a poco, cómo fue evolucionando, ¿no? Cómo podemos pasar de ser relatores de un partido, de una canchita así, a, en este caso, no sé. Crear a tu propia canal. revista, claro, como Claro, les decía tu propio antes. medio. Tener un Y aparte producto que sea también tuyo. el tema de que cambió tanto por ahí el periodismo deportivo que hoy lo primero que te preguntan cuando estudias periodismo es si vas a dedicarte a hacer periodismo deportivo, digamos. Entonces ahí vemos como todo termina siendo como cíclico, ¿no? Obviamente estamos hablando de casos que fueron muy anteriores o años anteriores donde el deporte en sí no era como noticiable, si se quiere, o era como, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Y pasó a ser un comercio, porque obviamente todo lo que tiene que estar en una revista se paga, porque cómo comen los periodistas si no, o Claro. los editoriales y demás. Entonces, ¿cómo pasó ese cambio y también a generar interés e inspiración en un montón de gente? Entonces, está diciendo que el periodismo deportivo terminó pegando una vuelta muy buena que tiene que ver también con gente de nuestro país, como bueno, Nati Jota, por ejemplo, que se dedica bastante a eso. More Beltrán, que lo han criticado mucho también. Bueno, Gastón Edul, Bueno, y los Malvin. influencers que van a cubrir el mundial, vieron, está toda esa Sí, todo el debate. discusión. Ahora el Ahí está debate el debate. viró a ese Quizás lugar. ya lo discutieron previamente, pero No, sí, o sea, siempre Un poco, discutimos sí. esto de los influencers en momentos En que vos ciertos decís, tipo, nada eventos. que ver, tipo, ¿por qué la llevan a ellos y el evento es de cine? Tipo, Claro. ¿qué tiene que ver? Tipo, pero bueno. Claro, tiene que, jugando- ahí empieza a virar como otros contextos, ¿no? Tipo, del periodismo, de la comunicación. Y ahora que está re de moda también ser periodista, soy comunicador, que lo veo en TikTok y era como, esto hace literalmente 4 años atrás es imposible que nosotros Imposible un TikTok que de que suceda. un TikTok de alguien diciendo, tipo, lo que estudio en una carrera de comunicación social, y vos, tipo, bueno, si estudias todo eso, no sé si estás estudiando comunicación social, nena. Pero bueno, estaba buena la columna y me aparte gustó. feliz día a todos Aprendí los... cosas. los- Me gusta aprender cosas. Feliz día a todos los Feliz colegas. día a todos los periodistas deportivos también. Aprovechemos ya de paso al Puma Barreto, un capo también de El acá. Puma Barreto, él tal trabaja cual. en el diario Litoral. Sí, él es un capo especialista en lo que es y periodismo con mucha deportivo. trayectoria, así Sí, que muy sí, sí. bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, Fati, ¿qué te parecieron nuestras columnas? Muy La divertido, tuya muy aprendí, buena. me gusta aprender cosas, me gusta charlar, me gusta